de lo que dice la astrología china. Sí, el horóscopo chino, conocimos a los chino. gallos, al perro, búfalo, también hay un perro en la vuelta. búfalo. Ah, no, A los un gallos, perro, a los también gallos y al búfalo. Ahí va, un gallo y un búfalo. Y hoy le vamos a dar entrada a la numerología, esta otra ciencia mística que mezcla un poco lo espiritual, lo físico y trata de entender las cosas desde los números. A ver qué dicen los números de los candidatos. A ver, ¿cuál está mejor aspectado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sus números? ¿Saben algo No sé. de numerología? Yo sé que soy 8. ¿Qué pasa con el 8? Pausa. Somos muchos 8 acá en este programa. Muchos 8 en este programa. Pipe, Paula, Camila. Parece que yo todos también son número me dije 8. 8. Yo parece que soy 11. Le vamos a preguntar todo esto a Jessica Agriela, que hoy nos va a estar acompañando en nuestra mesa para hablar de los números, pero más que de los nuestros, de los candidatos. ¿Cómo está Jessica? Adelante. Anda, Jessica, bienvenida. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. La pregunta que a uno se le ocurre inicialmente es ¿cuánto pueden hablar los números de una persona? Y los números son una vibración, ¿no? con la que uno nace. Entonces, imagínate que después, a lo largo de la vida, uno va tomando decisiones. Entonces, no es que nos van a hablar específicamente cuál es el destino, qué es lo que tiene esa persona como para vivir, pero sí un poco de las características, de cómo es el camino de vida, que es este número que más conocemos con la suma de todos los dígitos de la fecha de nacimiento. Y hay un montón de datos, en realidad, que se obtienen desde ahí. Bien, ¿y eso cambia también de acuerdo al año? Es decir, a determinados números le va a ir bien, por ejemplo, en el 2020. Hay lo que es un ciclo de 9 años, que empieza en el año 1, luego del año 9 empieza nuevamente un año 1, y cada uno de esos años tiene determinadas características que se calcula también con la fecha de nacimiento, pero cambiando el año de nacimiento por el año actual. No hay Entonces, perdón. No te quería cortar. No, decime. No, si no hay coincidencias en la numerología, porque uno de repente no elige cuándo nacer. O sea, Se supone que eso te marca. como desde el alma, digamos, el alma elige qué día reencarnar, teniendo en cuenta como las cosas que viene a aprender en esta vida. Aparte de ahí, de esa teoría. Exacto. Vamos a bajarlo a tierra, Jessica. Sí. Vamos a ver cuáles son los números. El número de vida, que es lo que decíamos, ¿no? Este que suma el día, el mes, el año de nacimiento, da un número que se reduce a un dígito, a no ser en algunos números como el 11, el 22, el 33, ¿no? Que se les llaman números divinos, pero Jessica nos va a explicar mucho mejor. Así que vamos a ir a ver qué significa este número de vida en cada uno de los candidatos. Y vamos a arrancar por Daniel Martínez, que nació el 23 de febrero de 1957, lo que le daría que es un número 11. Sí. ¿Qué significa ser un número 11? El número 11 es un número divino, número maestro, pero cuando se va a hacer un análisis un poco más fácil, digamos, lo reducimos a un 2 para ver cuáles son las características del 2. Bien. El 2 es un número que tiene mucho que ver con la sensibilidad, con la cooperación, es un número par y tiende mucho a trabajar en conjunto, por ejemplo. Como las dos palabras que más describen al 2 es la empatía y la autoestima, y son como las cosas que un 2 viene a aprender. El 11, por ser un número maestro, ya tiene que ver como la persona se lograra elevar espiritualmente mucho más, podría tener como esa vibración 11. ¿Y cómo le va a ir al 11 en el 2020, o a fines de este año 2019, teniendo en cuenta que también Talvi es 11, que nació un 10 del 6 del 57 y es 11, o sea, tanto Martínez como Talvi son 11. Que también compartían, perdón, que quiero recordar y te sumo con lo de ayer, que los dos son gallos, ¿puede ser? Los dos son gallos. Los dos son gallo. Porque ayer hablamos del horóscopo chino. Ahora, Talvi es un Géminis número 11 y Martínez un Piscis número 11. Claro, hay muchas características. Por ejemplo, además, Martínez es un 23, o sea que su esencia es 5. O sea, es como... son varias características, ¿no? Pero cuando vemos el año, vemos el día, que sería 23 de febrero de 2009, y ahí tendríamos que hacer el cálculo del año en el que está él ahora, que no me lo acuerdo cuál era el que estaba. ¿qué edad tiene? El año... Él nació en el 57. Claro, Y para ver el año en el que está ahora tenemos que hacer 2 más 3 más 2. Sería 5, 7, más 3 de 2019, que sería 1. O sea que Daniel Martínez ahora, en 2019, está en un año 1. Está en un año 1. ¿Y eso qué quiere qué decir? significa? El año 1 es un año de comienzos, de tomar iniciativas, justamente es el principio del ciclo, así que tiene que ver con eso, con cosas que empiezan nuevas. Bien. Pará, Ahí va. Y en el caso de Talvi, por seguir con el 11, que es del 10 del 6 de 1957, ¿en qué año estaría? Sería 10 del 6, 7, más, también está en un año 1.
Qué Están los increíble, dos. están los dos en Están un los año dos. uno. Pero cuánta coincidencia entre Martínez y Acá Talvi. el original está haciendo la calle Pau, que se desmarca. Vamos a la Se calle desmarca un Pau, poco. que es el 11 del 8 de 1973 y su número es 3. Es un número 3. El número 3 es un número que tiene que ver con la comunicación. Las personas con número 3 tienen mucha capacidad para expresarse, también para expresar sus emociones, es un número de mucha creatividad. La calle Pau, si no me equivoco, ahora está en un año 4, que es un año como de organizar cosas, y sigue un año 5 el año que viene, que es un año de cambios, de cosas nuevas. Como viendo los años y los números, podría ser para cualquiera, digamos, porque de pronto podríamos pensar que Martínez está empezando la campaña y que el año que viene empieza algo nuevo, o que la calle Pau con su 4 está organizando ahora y se vienen todos los cambios con el año 5 del año que viene. O sea que no te la jugarías. No me la Los jugaría. números no están expectados para ninguno. ¿Y hay algún número que determine en términos generales quién puede ser un mejor líder? Sí, por ejemplo, el número 1 es una vibración de liderazgo. Las personas con el número 1 en general tienen muchas características de ser líder. Como los números que hay ahora, no hay ninguno que claramente sea un líder, pero también cuando uno piensa en la función de un presidente, capaz no necesariamente tiene que ser líder, sino que hay otras cosas también que son importantes, como bueno, quizás la emoción o la colaboración del 2 o la capacidad de comunicarse del 3. Bien. Como- Y con respecto a los vices, lo vamos a hacer así medio rapidito. Sí. Graciela Villar, la candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, es un 7, Beatriz Argimón es un 3 y Robert Silva es un 1, al igual de lo que recién estábamos hablando. ¿Qué significaría el 7? Es el que nos está quedando. El 7 es el que nos está quedando. El 7 es un número que tiene que ver con la sabiduría, con el gusto por conocer. Las personas con el camino 7 tienen, como siempre, las ganas de saber más cosas, también una conexión espiritual a veces muy importante. El 7 tiene que ver con eso, como con la inteligencia, con mucho perfeccionismo también. Es un número muy mental, el 7. Bien. Wow. La verdad que es re interesante cómo de repente todo este mundo de los números nos pueden guiar en cómo somos o cómo vamos a estar expectados en el futuro. Las ¿Y el características. país tiene algún número? Porque hablábamos de los signos del país. Y el país podríamos pensarlo como, bueno, ver la fecha de nacimiento, independencia. del país, la independencia quizás, y hacer el cálculo. No lo he hecho, no me dio como la curiosidad 25 de hacerlo. agosto de 1825. De 1825. Así que ¿Cuánto? sería 2 más 5, 7, 8, 15. Y ahora me sacan apurada con el 1825. Acá tenemos calculadora. 8 y celulares. 1, 9, Nueve. más 2 son 11, más 5 son 16. 6 y 1 son 5. Muy bien. Con la matemática, ¿cómo está? ¿Cómo es el número del El Uruguay? 5 es el número de la libertad, de la adaptación a los cambios, mira vos. El 5 tiene que ver con ser muy flexible, con adaptarse a los cambios, así que quizás somos un país que nos toca como mucho esto, ¿no? De muchos cambios y adaptarnos a eso. ¿Y hay alguna compatibilidad especial entre el 5 y un número de los posibles candidatos? No, por ejemplo, el 5 tiene mucha incompatibilidad con el 4, pero no hay ninguno de ellos que No sea hay 4. 4, porque el 4 tiene que ver mucho con el orden, con la disciplina, con que todo sea muy como tiene que ser. Y en términos generales, no sin hablar de los candidatos, ¿qué se puede esperar para el 2020? ¿Esos números te dicen algo? El 2020, por ejemplo, en general va a ser un año 4, que es un año de orden, de cómo establecer, cómo sigue lo demás. Podríamos pensarlo para el país, dijimos 2 y 5, 7 y 8, 15, y si le sumamos 4, 19 sería un año 1, un año de comienzos nuevos, de nuevas cosas. Ay, yo había No, escuchado había que el más. 2020, porque tenía 2-2, era un año de amor. Y estaba súper Y ilusionada. es un, Porque tenía 2-2. es un número maestro, Ah, bien. así que capaz que hay algo por ahí. Capaz que hay algo por ahí. Muchísimas gracias, Jessica, Muchas por este gracias a aporte ustedes. para conocer un poquito más. No todo el mundo cree en estas cosas, pero es cierto que los números nos rodean en la vida Sí, todo el todo el tiempo. tiempo. ¿Cuántas veces a uno se le aparece muchas veces un número y ¡ah! Ese es el 3, el 17, qué sé Y yo? vas corriendo a jugar. Ahí está. Y ojo que hay varios pozos acumulados por ahí. Así que sí serán importantes. Muchas gracias, Muchas Jessica. gracias a ustedes, Gracias. un gusto. Bueno, y ahora sí vamos a hacer contacto con nuestro